Bienvenidos, estimados participantes del Diplomado en Gestión Financiera y Contable del Sector Público. Les habla la profesora Cretis Márquez Benítez, coordinadora de la Comisión Ambiental de la Universidad de los Andes y del Programa de Maestría en Gestión de Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente del CIDIAT ULA. En esta primera lección abordaremos los conceptos relacionados con gobierno y gobernanza para poder posteriormente internalizar el término gobernanza climática. Empecemos entonces recordando que por definición, el gobierno es el conjunto de instituciones e individuos que, habiendo llegado al poder por una vía determinada, se encargan de administrar y dirigir un Estado. Además, el gobierno es uno de los elementos constitutivos de este Estado, junto a la población y el territorio. Así, cada estado debe estar provisto de un gobierno, el cual se encargue además de representarlo frente a otros estados, de gestionarlo además y de dirigirlo. Ahora bien, la gobernabilidad se refiere semánticamente a la capacidad de ser gobernable y conceptualmente a la relación que se manifiesta cuando existe un estado de equilibrio en el ejercicio del poder político, derivado de la solución de demandas sociales y la capacidad de los gobiernos de atender estas de forma eficaz, estable y legítima. De allí que el desempeño institucional y organizacional en las distintas instancias de gobierno venga a definir a la gobernabilidad. Se puede entonces considerar que existe una crisis de gobernabilidad por dos fuentes. Primero, cuando los gobernantes son incapaces de llevar un gobierno legítimo y enfrentan descontento y presión social de los gobernados. Y segundo, cuando existe una sobrecarga de demandas sociales. De esta forma, tal como lo expresa Antonio Camou, cuando se habla de gobernabilidad, se habla de fenómenos en procesos y de relaciones complejas entre gobernantes y gobernados. Es por esta razón que la gobernabilidad solo puede percibirse desde este punto de vista dual, en el que el gobierno y sociedad determinan el equilibrio en que se expresa esta. De allí que si la gobernabilidad se ejerce de una manera democrática, dándosele alto valor a la participación de todos los actores involucrados, a la existencia además de múltiples niveles de gobierno y a articulaciones o arreglos público-privados en el diseño y gestión de las políticas públicas, se dice que se ha alcanzado una adecuada gobernanza. Sobre ese paradigma, debemos conocer que el concepto de gobernanza hace referencia a todos los procesos de gobierno, instituciones, procedimientos y prácticas mediante los que se deciden y regulan los asuntos que atañen a la sociedad. En esta buena gobernanza se añade además una dimensión normativa o de evaluación al proceso de gobernar. Ahora bien, desde la perspectiva de los derechos humanos, la gobernanza se refiere sobre todo al proceso mediante el cual las instituciones públicas dirigen los asuntos públicos, gestionan los recursos comunes y garantizan la consecución de los derechos humanos. Acá es prioritario recordar que en 1972, en la Conferencia sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo, se reconoció por primera vez el derecho a un ambiente sano. En tal declaración se dejó expreso que el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad y a la igualdad dentro de condiciones de vida satisfactorias, en un ambiente cuya calidad le permita vivir en dignidad y bienestar. Asimismo, tiene el deber fundamental de proteger y de mejorar este ambiente para las generaciones presentes y futuras. Fue entonces como se dictaminó
la concepción derecho-deber ambiental. Es decir, todos tenemos el derecho de vivir en un ambiente sano, pero también el deber de conservarlo. En 1988, las Américas se convirtió en la primera región del mundo en reafirmar el derecho a un ambiente sano, en un instrumento internacional vinculante, con la adopción del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, suscrito en El Salvador, también llamado Protocolo de San Salvador. Este protocolo ha sido ratificado por 16 Estados miembros de la OEA y 24 Estados miembros han incluido en sus constituciones nacionales una disposición sobre el derecho a un ambiente sano como derecho básico y fundamental. Asimismo, algunos países consideran el ambiente como un bien público que conlleva derechos colectivos, lo que hacen incluyendo disposiciones ambientales en sus constituciones nacionales. Conforme a lo anterior, si nos vamos al derecho comparado, nos encontramos con que Colombia, en su constitución, establece que todos tienen derecho a un ambiente sano. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. Planteamiento similar encontramos en la Constitución venezolana, en donde se estipula que es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Ahora bien, sin el Estado de Derecho Ambiental y la aplicación de los derechos y obligaciones legales, la gobernanza ambiental puede ser arbitraria, es decir, discrecional, subjetiva e impredecible. Es por ello que deben respetarse los elementos del Estado del derecho ambiental, que son el acceso a la justicia y a la información, leyes adecuadas e implementables, la rendición de cuentas, la equidad e inclusión en la participación pública, la responsabilidad por los daños ambientales, la transparencia, los derechos humanos y la aplicación imparcial y justa. Del mismo modo, dentro de los mecanismos susceptibles a ser aplicados por los ordenamientos jurídicos para una protección efectiva del ambiente, se encuentran los componentes básicos de la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, que comprende tres derechos íntimamente vinculados entre sí: el derecho de acceso a la información ambiental relevante, el derecho de participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales de la administración y el derecho de acceso a la justicia en materia ambiental. No obstante, aunque el precepto del derecho de deber ambiental, como ya vimos, fue reconocido desde la década de los años 60, fue ratificado en distintos acuerdos y adoptados por múltiples estados en sus cartas magnas, no fue sino hasta el 28 de julio del año pasado que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el acceso a un ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano universal. Es así como finalmente se reconoce entonces que este derecho es inherente a la dignidad de la población y se vincula directamente con el derecho a la vida, bienestar, felicidad y trascendencia de todos los seres humanos, constituyéndose su vigencia efectiva y universal en un imperativo ineludible. En este sentido, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos plantea que el derecho a un ambiente sano, al estructurarse sobre el sentido común de la solidaridad y catalogado como un derecho de tercera generación, surge como respuesta a un fenómeno identificado como contaminación de las libertades, lo cual supone una significativa afectación a otros derechos fundamentales, identificado a su vez en la Declaración de Río como derecho interdependiente e inseparable del derecho a la paz y el derecho al desarrollo. En efecto, como decía la interpretación consultiva del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el año de 1966,
Si las personas no ven cumplidos sus derechos a un ambiente sano o el derecho a la salud, no pueden disfrutar de un nivel de vida adecuado para desarrollarse plena y dignamente. Solamente dentro de un ambiente sano, las personas pueden gozar del más alto nivel posible de salud física y mental. Aunque la reciente decisión contó con 8 abstenciones, ningún estado se opuso a la declaración, la cual se espera que cambie la naturaleza misma del derecho internacional de los derechos humanos. Y es que, como mencionó el secretario general de las Naciones Unidas, el derecho recién reconocido será crucial para hacer frente a la triple crisis planetaria. Esto se refiere a las 3 principales amenazas ambientales interrelacionadas a las que se enfrenta actualmente la humanidad, como son el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, todas ellas mencionadas en el texto de la resolución. Ya en este contexto de la crisis climática, debemos entonces manejar el término gobernanza climática. La gobernanza climática ha sido definida como el conjunto de mecanismos y medidas orientados a dirigir al sistema social hacia la prevención, mitigación o adaptación a los riesgos planteados por el cambio climático. Incluye la definición de políticas por parte de los estados, pero también por parte de muchos actores como organizaciones no gubernamentales, empresas o municipios y otros. Entonces, esta gobernanza climática puede concebirse como un fenómeno amplio que comprende no solo la creación de políticas por parte de los estados, sino todo el conjunto de procesos a través de los cuales se genera y se ejerce autoridad en relación con el cambio climático y la sostenibilidad. Es así como esta gobernanza implica que los actores sociales puedan participar en los distintos procesos de tomas de decisiones y la implementación de las acciones climáticas. Ahora bien, tal como lo expresa la UNICEF, se debe considerar que la construcción de soluciones climáticas es un proceso complejo y de escala mundial que involucra a todos los niveles y es relevante para todos los sectores de la sociedad. De allí el término gobernanza climática multinivel, que integra los niveles local, nacional e internacional. En el nivel nacional o subnacional, es decir, dentro del marco de las divisiones territoriales de un país, se realizan muchos procesos de tomas de decisiones, en especial para la creación de programas, políticas públicas y normativas. Mientras que en el nivel internacional se ejecutarían las negociaciones climáticas, que son los procesos que se desarrollan a fin de generar acuerdos entre los países para promover y garantizar una acción ambiciosa ante el cambio climático y sus efectos. La gobernanza climática multinivel es entonces un proceso continuo de discusiones y negociaciones que involucra a un grupo diverso de gobiernos nacionales y locales, organismos internacionales, sector privado, ONGs y otros actores sociales con el propósito de promover oportunidades y generar acciones ante el cambio climático. Estos procesos de tomas de decisiones y debates pueden ser formales o informales, flexibles y adaptativos y se realizan a diferentes niveles, como ya lo dije, local, nacional, regional o internacional. Considerando que los efectos del cambio climático tienen un alcance mundial, nacional y local, la gobernanza multinivel es de suma importancia para enfrentar sus causas e impactos que se manifiestan en muchos niveles, haciendo necesaria la participación de todos los actores sociales para dar una respuesta efectiva. Tal como lo destaca también la UNICEF, la integralidad de la gobernanza multinivel también fortalece y promueve la innovación, la capacidad de resolver problemas, el aprendizaje y el desarrollo de soluciones que beneficien a una mayor cantidad de sectores. Además,
puede volver más eficientes los procesos de toma de decisiones o de creación de políticas públicas y generar mecanismos que se ajustan a un contexto específico y a diversos temas. Es por esto que cuando se trata de comprender los procesos de toma de decisiones relativas al clima, se debe en todo momento tener en cuenta su naturaleza multinivel. Esta gobernanza climática multinivel, entonces, garantiza la coherencia entre los planes y las políticas locales, nacionales e internacionales, promueve la colaboración, la innovación y el aprendizaje entre actores y autoridades de diferentes niveles, integra las perspectivas, ideas y conocimientos de los distintos niveles y sectores de la sociedad, define conjuntamente los objetivos, mecanismos, políticas y soluciones y garantiza que estos mantengan cierto nivel de armonía, establece herramientas o estructuras para el intercambio de información y la toma de decisiones, seguimiento, monitoreo y reporte, y mejora la colaboración entre actores de diferentes niveles al acordar funciones, responsabilidades y relaciones claras. En este sentido, el Foro Económico Mundial señala que los 8 principios rectores para ejecutar esta gobernanza climática en los órganos de administración pública o de empresas son la responsabilidad climática, el dominio del tema, la estructura del órgano de administración, la evaluación de la materialidad, la integración estratégica, los incentivos, los informes y divulgación y el intercambio. Se inicia con la responsabilidad climática, puesto que los órganos de administración y planificación deben ser responsables de la resiliencia de las organizaciones y de la sociedad a largo plazo respecto a los posibles efectos que pueda resultar del cambio climático. Es por ello que en este punto cabe la interrogante. ¿Los administradores y planificadores realmente toman decisiones que se basan en la mejor información disponible sobre los riesgos y oportunidades relacionados a este cambio climático? El segundo principio hace referencia al dominio en el tema climático, y es que tanto administradores como planificadores deben asegurarse que su formación sea suficientemente diversa en cuanto a conocimientos, aptitudes, experiencias y antecedentes para debatir y tomar decisiones de manera eficaz, basándose en una conciencia y comprensión de las amenazas y oportunidades relacionadas con la emergencia climática. Una adecuada formación puede aportar conocimientos específicos sobre determinados temas o perspectivas en relación a los riesgos y oportunidades del cambio climático, así como propuestas de soluciones inherentes a la crisis climática. Seguidamente, se debe garantizar una estructura para la gobernanza climática a fin de mantener la vigilancia de la resiliencia y de la gobernanza climática de la sociedad. Los órganos de administración y planificación entonces deben determinar cuál es la manera más efectiva de incluir el tema climático en su estructura y en sus líneas estratégicas. En este sentido, se deben considerar por órgano de la administración y planificación la posibilidad de nombrar a un experto o conjunto de expertos en asuntos climáticos y de crear un comité consultivo informal o ad hoc sobre el clima integrado por expertos internos y externos. En el cuarto principio se considera que el cambio climático tiene el potencial de provocar impactos negativos. Por ende, los órganos de administración y planificación deben asegurarse de que se evalúen de forma continua los riesgos más relevantes a corto, mediano y largo plazo relacionados con la crisis climática, incluyendo diferentes escenarios climáticos. Además, asegurarse de que las acciones y las respuestas al cambio climático sean proporcionales a la relevancia de esta evaluación de impactos negativos. En la determinación de esta relevancia, los escenarios climáticos deben ser utilizados para determinar las acciones o respuestas del órgano de la administración o planificación a estos problemas climáticos detectados.
Seguidamente, se hace necesaria la integración estratégica. Acá, los órganos de administración y planificación deberían asegurarse que el cambio climático integre sistemáticamente los procesos de planificación estratégica de las inversiones y la toma de decisiones. Para ello, estos órganos deben ser conscientes del grado en el que el cambio y la emergencia climática pueden generar riesgos y oportunidades. La forma en la que se toman las decisiones a corto plazo tendrá consecuencias a largo plazo, especialmente sobre la capacidad de resiliencia de la sociedad. Es por ello que cuando se toman decisiones con implicaciones a largo plazo, sin tener en cuenta la forma en la que el clima podría alterar el panorama futuro, es posible que éstas se tomen sin considerar adecuadamente riesgos importantes. De allí la importancia de incluir los escenarios mencionados en el principio anterior. Se debe también considerar que la estrategia climática formular e implementar debe ser holística y diseñada entonces por el análisis de estos escenarios, por lo cual debe considerar la mitigación del riesgo climático y la adaptación al mismo, así como la continuidad de las actividades y las oportunidades, incluyendo del mismo modo tanto la identificación y asignación de roles y responsabilidades coordinadas de los distintos actores que integrarán la gestión de los riesgos climáticos, como la asignación de recursos suficientes para abordar la crisis climática. Es entonces en este principio cuando se considera el diseño y los medios de implementación de la estrategia climática a largo plazo, que toma en cuenta las acciones para el desarrollo y transferencia tecnológica, los lineamientos económicos y financieros necesarios y el establecimiento de los mecanismos para creación y fortalecimiento de capacidades de los individuos, organizaciones e instituciones, tanto públicas como privadas, que permiten identificar, planificar e implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. El Ministerio del Ambiente de Chile plantea que la elaboración e implementación de la estrategia a largo plazo debe ser evaluada y actualizada cada 5 años y debe considerar al menos los siguientes elementos: el fortalecimiento de la institucionalidad y la gobernanza climática, la sensibilización y educación para la acción climática, la cooperación e intercambio de experiencias internacionales, la investigación y ciencia para la acción climática y la creación de capacidades a nivel nacional, sectorial y subnacional. Ahora bien, el diseño de la Estrategia Nacional para combatir la crisis climática debe de igual forma venir acompañada de un plan de acción para el empoderamiento climático. La acción para el empoderamiento climático es una propuesta transversal en las políticas públicas que busca generar y articular capacidades que impulsen una acción transformadora frente al cambio climático con la profundidad y urgencia que este desafío requiere. Este plan se apoya en la educación, la formación, la sensibilización social, el acceso a la información, la participación ciudadana y la cooperación internacional como elementos indispensables para la implementación de procesos de capacitación y fortalecimiento político y social sobre las competencias climáticas. El sexto principio se corresponde a la posibilidad de incluir objetivos e indicadores relacionados con el clima en los mecanismos o políticas existentes referentes a los incentivos para el reconocimiento del comportamiento favorable para la protección y conservación del ambiente, en especial para la mitigación y adaptación al cambio climático. En la actualidad, el sector privado ha empezado a incluir en sus planes de incentivos de gestión objetivos e indicadores relacionados con el clima, considerando para ello los principios de la inversión sostenible y responsable, la cual es una filosofía de inversión que integra los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno. Estos son los nombrados criterios ESG, por sus siglas en inglés, o ASG, por sus siglas en español.
Asimismo, en una buena gobernanza climática, los órganos de administración y planificación deben velar para que los riesgos, oportunidades y decisiones estratégicas más relevantes relacionados a la crisis climática se divulguen de manera coherente y transparente a todas las partes interesadas. Para ello, se deben incorporar requisitos obligatorios y marcos voluntarios de presentación de informes relacionados con el clima. Acá debemos tener presente que en el marco de transparencia reforzado del Acuerdo de París para la acción y el apoyo, se señala que los países deben informar de los progresos que realicen en relación con la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo. El marco de transparencia reforzado es, sin duda, el pilar fundamental del Acuerdo de París, ya que genera confianza al hacer que la información relacionada con el cambio climático sea mostrada de manera más transparente. A nivel regional, se debe señalar la Iniciativa de Transparencia Climática de América Latina y el Caribe, creada para apoyar la implementación del Acuerdo de París en la región, en particular desde su marco reforzado de transparencia. Con esta finalidad, la iniciativa ofrece soporte en el desarrollo de políticas públicas para establecer los lineamientos y fortalecer los instrumentos que permitirán realizar el seguimiento al progreso, contabilizar y actualizar las contribuciones nacionalmente determinadas de los países, fortalecer los ejercicios de planificación a largo plazo y vincular los esfuerzos de la Agenda 2030 con la Visión 2050 en un intento coordinado de implementación del Acuerdo de París, los objetivos de desarrollo sostenible y la política nacional en cada caso, y orientar finalmente el financiamiento de la acción climática y habilitar nuevas fuentes de inversión para hacer frente al cambio climático. Por último, se tiene que los órganos de administración y planificación deben mantener intercambios y diálogos periódicos con sus pares, con encargados de políticas públicas, con inversionistas y con otras partes interesadas, tanto para fomentar el intercambio de metodologías y estrategias, como para mantenerse informados sobre los más recientes riesgos relacionados con el clima, la evolución de los requisitos regulatorios voluntarios y obligatorios, entre otros aspectos relevantes a esta crisis climática. Para culminar esta lección, debemos tener presente que la correcta adaptación y adopción de estos principios de gobernanza climática vendrían a apoyar entonces el logro del ODS 13, Acción por el Clima, en el que se plantean como metas el fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países, incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales, mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. El cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr movilizar conjuntamente 100 millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de atender las necesidades de los países en desarrollo respecto a la adopción de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima, capitalizándolo lo antes posible, y promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas. Los términos anteriormente presentados pueden ampliarlos en las siguientes referencias.
Muchas gracias por su atención.